Y esto es lo que hace particular, esto es lo que hace diferente a Jesús de cualquier otro supuesto salvador, de cualquier otro supuesto libertador que ha existido a lo largo de la historia. Pero el día de hoy quiero hablar de otra característica que se puede vislumbrar en la persona de Jesús. Una característica única, y es su muerte expiatoria. La Biblia nos muestra desde el Antiguo Testamento que el Señor había mandado a su pueblo, al pueblo de Israel, a ofrecer cierto tipo de sacrificios para poder limpiar sus pecados, y esto se conoce como expiación, la expiación de los pecados o la purificación por los pecados. Si bien es cierto, el pueblo y todos nosotros como seres humanos estamos expuestos a este tipo de pecados, pero Dios desde siempre ha dado la oportunidad para que el pueblo pueda ser perdonado, para que el pueblo pueda ser perdonado. Y en el Antiguo Testamento la expiación se llevaba a cabo a través de diferentes tipos de sacrificios animales. Era necesario que hubiese derramamiento de sangre para poder limpiar el pecado de una persona, de una familia o de toda una nación. Y este tipo de sacrificios eran muy comunes en el Antiguo Testamento. En los libros de la ley mosaica, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, nosotros vamos a encontrar cómo debían llevarse a cabo estos sacrificios, y específicamente en el libro de Levítico nosotros encontramos todas las leyes ceremoniales acerca de cómo esto debía realizarse. Sin embargo, todo esto cambió a partir del nacimiento del Mesías, el nacimiento de Cristo, el nacimiento de Jesús de Nazaret, porque Jesús traería consigo un nuevo pacto, un pacto mucho mejor. Y de hecho la carta a los Hebreos en uno de sus versículos nos dice que Jesús es mayor que Moisés. Esto significa que su pacto es mayor que el pacto que Moisés tenía. Por tal razón podemos decir que ya no es necesario hacer ningún tipo de sacrificio animal para poder obtener el perdón de nuestros pecados. Ya no es necesario efectuar ningún tipo de ritual o sacrificio. Ahora Jesucristo ha asumido esa responsabilidad sobre sí mismo, y esto ahora nos da el acceso a la salvación. Y esto se llama la expiación a través de Cristo. Jesús se convirtió en este Cordero perfecto, sin mancha, sin pecado, que ofreció su sangre en la cruz del Calvario para que usted y yo hoy podamos tener la oportunidad de ser salvos. Y hay todo un misterio alrededor de la muerte de Jesús. Hay un misterio en el sentido de lo que representó, las implicaciones cósmicas que su muerte tuvo, porque cualquier otra persona pudo haber muerto en una cruz como lo hizo Cristo. Es más, el relato de la Escritura nos dice que al lado de Jesús habían otros dos hombres que también estaban muriendo crucificados. Cualquier persona puede morir o pudo haber muerto de esa manera, pero ninguna muerte tuvo el efecto que sí tuvo la muerte de Jesús. La muerte de Jesús tuvo un carácter expiatorio, es decir, su muerte fue efectiva para cubrir el pecado de la humanidad y de todos aquellos que viniesen a Él en arrepentimiento. Y en esta mañana quiero enlazar lo que hablaba el miércoles pasado con relación al carácter humano de Jesús, porque Jesús fue 100% hombre y fue 100% Dios. Y menciono que fue 100% hombre porque justamente Él pasó por todo lo que nosotros en nuestra condición humana también pasamos. Él sintió como nosotros sentimos, Él sufrió como nosotros sufrimos, y aún más, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y esa es la diferencia entre Jesús y nosotros. Jesús
como hombre, Él no pecó, Él no conoció pecado. Y esto fue lo que le dio a Él la capacidad, la facultad de que su muerte fuese efectiva para el perdón de los pecados. Ahora bien, a lo largo de la historia han habido varios intentos por desmeritar la muerte de Jesús, por quitarle su carácter expiatorio, es decir, el poder que tuvo para perdonar pecados. Y mucha gente ven a Jesús solamente como un profeta más, solamente como un maestro más, pero no lo ven como el Mesías, no lo ven como el Hijo de Dios, como el Cordero que quita el pecado del mundo, como dijera Juan el Bautista. Y por esa razón yo quiero esta mañana hacer un recordatorio, hacer una revisión de lo que la Biblia nos dice acerca de su muerte. Específicamente quiero referirme a dos textos. El primero se encuentra en el Antiguo Testamento y es parte de la escritura del profeta Isaías. Isaías escribió mucho tiempo antes de que Jesús naciera, pero Isaías es uno de los profetas que anuncia la venida del Mesías, pero no solamente anuncia su nacimiento, también anuncia la muerte en la que, o la manera en la que el Mesías debía morir. Y en Isaías capítulo 53 leemos lo siguiente. Déjenme leer algunos versículos. En primer lugar, dice el versículo 3 de Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Este es un anuncio oportuno acerca del Mesías, es un anuncio objetivo acerca del Mesías. Nos está diciendo el profeta que este Mesías iba a ser despreciado, iba a ser menospreciado, pero no solamente eso, sino que experimentado en quebranto. Un Mesías sufriente, un Mesías que experimenta el dolor. Y esta es la característica particular de Jesús como Salvador. Él no representaba a un Dios lejano, no representaba a un Dios distante, a un Dios al que no le importa su creación. Jesús viene como hombre para sufrir justamente y para padecer lo que sus criaturas también padecen. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La Biblia dice en Juan capítulo 1 que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Jesús vino en primera instancia para traer salvación al pueblo de Dios, al pueblo judío, pero estos fueron los primeros que lo rechazaron y fueron los primeros que dijeron en el patio de Poncio Pilato: crucifíquenle. Así que Jesús fue rechazado aún por los suyos. Él mismo dijo en una ocasión que no hay profeta en su propia tierra, y él experimentó esto, él experimentó el desprecio de su pueblo, el desprecio de sus hermanos, y fue humillado hasta la muerte. Y esto es lo que nos dice también el versículo 4, Isaías 53, 4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Jesús conoce perfectamente cuáles son nuestras luchas. Él conoce cuáles son nuestros sufrimientos porque Él mismo los experimentó. Y luego dice: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Azotado y herido de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús voluntariamente ofreció su cuerpo para ser castigado por amor a nosotros. Y el versículo 5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mis queridos amigos televidentes, este pasaje es tan esencial para entender la obra redentora de Cristo. El profeta Isaías está anunciando desde mucho tiempo atrás que este Mesías iba a sufrir una muerte sumamente dolorosa. Él dice
que fue herido, pero noten que él no menciona el sufrimiento físico, las heridas físicas. Él menciona que es herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Finalmente no son los clavos, no es el martillo que golpeó el clavo para crucificarle lo que causó el dolor más grande en la persona de Jesús. Lo que causó el dolor más grande para él son justamente nuestros pecados. Y ahora vamos a revisar un texto del Nuevo Testamento que justamente confirma lo que el profeta Isaías ya había anunciado tiempo atrás. Y quisiera leer lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 26. Escuchen esto. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y quiero adelantarme a algunos versículos más adelante, y quiero ir específicamente al versículo 46, donde dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y esta palabra, expirar, significa literalmente morir. No se trata de un simple desmayo. No se trata simplemente de una condición de inconsciencia. Jesús verdaderamente murió en ese momento. Y cuando examinamos las posibles causas de la muerte de Jesús, nos vamos a dar cuenta de que su cuerpo, al ser humano, su cuerpo al ser natural como lo es nuestro cuerpo, padeció las circunstancias propias de un castigo como el que estaba siendo sometido. Y de hecho el sufrimiento de Jesús había empezado una noche antes. La Biblia nos narra en el capítulo 22 de Lucas, un capítulo atrás, que Jesús fue a orar al monte de Getsemaní. Y estando en el monte de Getsemaní, la palabra dice que literalmente él empezó a sudar como gotas de sangre. Y para mucha gente esto podría sonar un poco disparatado. ¿Cómo es posible que alguien pueda sudar como gotas de sangre? Pero realmente esta es una condición médica real. Los doctores señalan que esta es una condición conocida como hematidrosis, y esto ocurre cuando una persona está sometida a altos niveles de ansiedad o de estrés. Cuando una persona está pasando por un estado de preocupación severo, al punto de que su sudor empieza a salir y rompe los poros de piel, mezclándose así con la sangre y produciendo este color rojizo muy parecido a la sangre. Mis queridos televidentes, esto es lo que experimentó Jesús mientras él estaba orando en el monte de Getsemaní. Esto dejaba su piel profundamente sensible, de manera que cuando al día siguiente los soldados romanos lo flagelaron, su piel ya estaba muy maltratada, muy sensible.
El castigo romano era uno de los castigos más crueles que han habido en la historia. Generalmente los soldados romanos castigaban a los condenados a la cruz dándoles 39 latigazos, ¿sí? Pero esto dependía también del estado de ánimo del soldado romano. Si él estaba de humor, daba los 39, pero si él estaba enojado, podía dar muchos más latigazos. Generalmente los látigos que usaban los romanos tenían piezas de metal incrustadas en las puntas, lo cual rasgaba la piel del condenado. Literalmente dejaba expuestos en algunas ocasiones los huesos, de manera que Jesús posiblemente perdió mucha sangre durante la golpiza que los soldados romanos le dieron. Y esa puede ser una de las razones por las que Jesús, cuando va camino a el Gólgota, que era el lugar de la crucifixión, posiblemente esta es una de las razones por las que Jesús llegó a un momento en el que se desplomó, y es lo que acabamos de leer en Lucas capítulo 23, específicamente en el versículo 26, se nos dice que tomaron a un hombre de la multitud llamado Simón, que era de un lugar llamado Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús, porque Jesús para este punto, después de todo el sufrimiento que había padecido, ya no podía, su cuerpo ya no resistía, tuvo que venir alguien a cargar el madero. En ese momento Jesús experimentó lo que los médicos denominan como convulsión hipovolémica. Jesús había perdido tanta sangre que su cuerpo ya no respondía. Pero el martirio no terminaría allí. Una vez que Jesús llegó al monte de la calavera o al Gólgota, que es el lugar donde crucificaban a los condenados, los soldados romanos tomaban sus muñecas y nosotros hemos creído siempre, porque es lo que vemos en las películas de Semana Santa, que Jesús fue crucificado por la palma de sus manos, pero esto es físicamente imposible porque el peso del cuerpo del crucificado literalmente habría desgarrado sus manos y se habría caído si los clavos hubieran atravesado las palmas. No era práctico clavar al crucificado por las palmas. Así que lo que hacían los romanos es que tomaban estos clavos que no eran de metal, no eran de acero, eran estacas de madera y literalmente clavaban las muñecas de los crucificados, atravesando estos dos huesos que nosotros tenemos en las manos y triturando uno de los nervios que tenemos aquí. Ahora, esto producía un dolor inimaginable. Imagínense ustedes, dice el doctor Alexander Metterel, que es uno de los expertos en crucifixión, que este dolor era tan indescriptible que tuvo que inventarse una nueva palabra para describir ese dolor. Y era la palabra excruciante. Esto era excruciante, era un dolor inimaginable. Literalmente el nervio de las manos era triturado y el condenado quedaba colgado de la muñeca, no de las palmas. Ahora, después de eso, él era clavado por los pies y era dejado literalmente desnudo frente a la multitud, colgado del madero. Esta era una humillación realmente grande. Los hombres crucificados literalmente eran vistos por toda la multitud y su muerte era una muerte realmente lamentable. Y yo me pregunto, ¿por qué el Hijo de Dios permitió esto? ¿Por qué el Hijo de Dios estuvo dispuesto a llegar hasta este punto? ¿Por qué el Hijo de Dios se despojó de su gloria, se despojó de su poder, de su nombre, y quiso venir a este mundo tan corrupto para morir de esa manera? Y la respuesta a la que llego siempre es la misma. Él lo hizo por una razón. Él lo hizo por amor. Él lo hizo por amor. Y eso es lo que dice el famoso texto de Juan capítulo 3 versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo
para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. La mayor motivación para que Jesús subiese al madero fue el amor por usted, el amor por mí. Y yo no puedo explicar eso, yo no puedo encontrar palabras para describir esto. Yo no puedo explicar el amor de Dios, simplemente puedo recibirlo, simplemente puedo creer en Él. Ahora, quiero concluir esta mañana diciéndole lo siguiente. Si el Hijo de Dios estuvo dispuesto a hacer esto por mí, ¿no les parece que somos a veces nosotros malagradecidos en no apreciar el precio que Él pagó en la cruz? Para mí es sorprendente cómo cada vez más gente deciden rechazar a Cristo por cuestiones materiales, por cuestiones que este mundo puede ofrecerles. Ahora yo les digo, si alguien hizo esto por mí, si Jesús hizo esto por mí y lo hizo por amor, lo menos que yo puedo hacer, lo menos que yo debo hacer es tratar de seguirle, tratar de buscarle, tratar de encontrarle. Si lo que la Biblia dice es verdadero, Él un día volverá, Él un día regresará. En Hechos capítulo 1 se nos dice que este mismo Jesús que murió en la cruz, Él resucitó al tercer día y luego ascendió a la diestra del Padre, pero que luego un día volverá por nosotros. A lo mejor en nuestra lógica humana esto no cabe, a lo mejor en nuestro razonamiento esto no entra, pero este es un asunto de fe, este es un asunto de convicción. Y yo en lo particular prefiero creer, prefiero tener fe, prefiero confiar en lo que la Biblia dice. Así que quiero invitarles en esta mañana para que ustedes también puedan creer en este Salvador que es particular, este Salvador que es diferente, este Salvador que es único y este Salvador cuya muerte fue efectiva para nuestra salvación. Permítanme orar por ustedes y despedir este programa. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana te queremos agradecer por el regalo maravilloso de la salvación. Gracias por haber enviado a Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados. Hoy queremos comprometernos a seguirle por el resto de nuestra vida, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y oro para que cada televidente que el día de hoy estuvo conectado pueda creer en sus corazones que Jesús es Dios y que Él es el Salvador de toda la humanidad. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga. Nos vemos luego.